Tercer y cuarto bloque de la noche de hoy, en la que, como les hemos venido anunciando desde la semana pasada, el embarazo de las adolescentes, ese, diría yo, tremendo problema que hoy en día se afronta aquí en España, sobre todo cada año siendo mayor el número de adolescentes que quedan embarazadas. Entonces, también les vinimos anunciando que íbamos a tener con nosotros al ginecólogo doctor Manuel Julio Carazo para que nos dé el punto de vista ginecológico entonces de ese embarazo de las adolescentes. También con nosotros el educador y psicólogo director del Instituto Alquipire, Juan Ruiz del Amor. Y también les anunciamos a nuestro buen amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, para que nos diera entonces su punto de vista desde la psicología de estas chicas que quedan embarazadas siendo aún adolescentes. Lamentablemente, Juan del Amor Moya no puede estar con nosotros en la noche de hoy, un quebranto de salud de la mamá, a quien desde aquí nosotros le deseamos un pronto restablecimiento, hace que no pueda estar entonces con nosotros. Pero como el educador Juan Ruiz del Amor y psicólogo, el director del Instituto Alquipire, entonces le pediremos que se desdoble y nos hable entonces acerca del problema desde el punto de vista, reitero, del educador y del psicólogo. Por eso vamos a comenzar contigo, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Más seguramente lo va a agradecer la audiencia por todo lo que ustedes seguramente nos van a volcar en la noche de hoy. Ahora bien, la primera pregunta que le hago al educador: ¿mucho problema hay en los institutos con las embarazadas adolescentes? Bueno, si nos remitimos a los datos, a las estadísticas que hay a nivel general, tendríamos que decir que el problema es importante. Si nos remitimos a las estadísticas propias de nuestro centro, pues no voy a decir que no hay ningún caso, que sí lo hay, pero digamos que la incidencia que nos llegue claramente a nosotros es pequeña, por lo menos en nuestra zona, en nuestra comarca, o más bien yo diría que en el ámbito en el que yo trabajo, en un instituto. Sí es verdad que es un tema comentado, es un tema, digamos, de discusión de los propios alumnados, de que conocen compañeros y situaciones que se dan con estas condiciones, porque también pensemos que hay una tasa importante de alumnos que abandonan la escolaridad de manera temprana. A los 15, 16 años hay un número importante de alumnos que no continúan ni en bachillerato ni en otro tipo de enseñanza, y son adolescentes, son siendo personas que todavía no tienen la madurez suficiente como para enfrentarse en principio a determinadas situaciones como pudiera ser esa, la de un embarazo. Lo que está claro es que esa situación tiene todo un conjunto de consecuencias a todos los niveles. Al psicólogo le pregunto si esa madre adolescente está, por lo general, sí o no, tú me dirás, preparada para la crianza de ese hijo que va a llegar. De entrada, no. Depende también, es cierto, que dentro de lo que llamamos adolescencia, pues podríamos decir que estas posibles situaciones se pueden dar desde un joven entre los 16 y los 19 años, porque yo lo que he visto como criterio es que se considera un embarazo adolescente a los jóvenes que quedan embarazadas con menos de 19 años. Con carácter general, a nivel psicológico, tenemos que decir que difícilmente, siempre habrá sus más y sus menos, las diferencias individuales entre las personas son enormes, pero por regla general
la madurez para afrontar esa situación no se suele tener. No se ha pasado por toda una serie, entiendo yo, de etapas a nivel emocional, a nivel de madurez afectiva, a nivel de relaciones y a nivel de tener claro y plantearse un futuro la persona, como para que un hecho de ese tipo no suponga unos cambios tan importantes que la persona, el joven en este caso, el adolescente en este caso, difícilmente va a estar preparado para afrontar esa situación de una manera natural, de una manera positiva o de una manera incluso como crecimiento personal. Yo creo que no, que por ahí no es posible que circule ese tema. Muy bien. Manuel, doctor, dos preguntas en una. Si por tu consultorio, por tu consulta, pasan muchas futuras mamás adolescentes, ¿y qué riesgo corren estas chicas que están jóvenes, quedan embarazadas? Y no solamente el riesgo, pregunto, que pueden correr ellas, sino qué riesgo existe para el recién nacido. Efectivamente, el embarazo en un adolescente es una situación de riesgo. Yo en el Hospital Comarcal del Noroeste suelo ver de vez en cuando algunas embarazadas adolescentes en chicas de 15, 16, algunas con 17 años. Es una situación de riesgo porque hay que entender que el cuerpo de ese adolescente todavía no está desarrollado. El crecimiento fisiológico del cuerpo pues probablemente se pare alrededor de los 20 años. Entonces el embarazo es ese nuevo ser que está dentro de su seno, pues para que lo entienda la gente, es como una competencia con la propia necesidad del cuerpo de esa persona. Entonces lógicamente va a tener una serie de complicaciones. En las embarazadas adolescentes se pueden dar más complicaciones o se ven complicaciones que no se ven en una embarazada de una mujer adulta. ¿Qué tipo de complicación? Pues hay de muchos tipos. Primeramente, como bien ha dicho nuestro psicólogo y profesor, la embarazada adolescente no es consciente de lo que significa ese embarazo que tiene encima, tiene en su cuerpo. No han adaptado a unas actitudes de preservación del embarazo, continúan con los hábitos de consumo de alcohol, continúan con el hábito del tabaco, no reconocen la necesidad de tener que controlarse y prescindir de ciertas costumbres y la obligación de tener que ir al médico. Muchas veces hay una dejadez por parte de esa persona de acudir a los medios sanitarios, bien empezando por la matrona del centro de salud, y ya no te digo en la consulta de embarazada de nuestro hospital. Y partiendo de esa base, pues se dan más complicaciones más frecuentes de desangrados, amenaza de aborto, posibilidad de terminar en aborto, retraso del crecimiento, bebés que son más pequeñitos, subida de tensión que se llama preeclampsia, amenaza de parto prematuro. Es decir, prácticamente ves todo el elenco de posibilidades de complicaciones. Diabetes gestacional también se puede ver, algunas más frecuentes, otras menos frecuentes, las mismas complicaciones que puede tener una mujer adulta, pero probablemente con mayor aparición que una mujer de una edad que su cuerpo está capacitado para poder aceptar ese embarazo. Muy bien. Juan, hay algo que yo me imagino que la mayoría de los televidentes también pensarán, porque la pregunta clave es ¿cómo es posible esto? Estamos en el siglo XXI. Yo no digo en mi juventud, que fue antes de que Cristóbal Colón llegara a las Américas, sino en la época actual, donde hay tanta información. ¿Cómo es posible que haya tantos miles y miles de niñas, adolescentes, que terminan embarazadas? ¿Cómo es posible esto? Yo creo que esa es una de las preguntas que la sociedad precisamente se hace, teniendo en cuenta que crece el número de adolescentes que quedan embarazadas. Yo las últimas estadísticas que he leído no son del año pasado, evidentemente, serán de hace algunos años, pero estamos hablando de cifras por encima de las 18.000 adolescentes en España que quedan embarazadas de manera prematura. Y ante esas cifras, pues hoy toda la sociedad entiende o tenemos una especie de convencimiento de que, primero, hay muchísima información. No hay restricciones a la información. Cualquiera que quiera informarse tiene muchísimos medios para poder hacerlo. Internet, la televisión, todos los medios de comunicación, prácticamente revistas, es decir,
fuentes de información hay muchísimas. Nadie puede decir no he podido acceder a un tipo de información técnica de calidad que me diga que esto puedo hacerlo o esto no puedo hacerlo, o las consecuencias de cada uno de mis actos. Sin embargo, vemos cómo eso no se hace. Los expertos, por lo menos, analizan que se dan dos situaciones. Una de ellas es que, fundamentalmente, ¿de dónde coge la información los jóvenes? Y vemos que la información, básicamente, la cogen de sus compañeros, que normalmente están desinformados y que normalmente tienen una serie de tergiversaciones y tabúes respecto al propio fenómeno, y luego los medios de comunicación. Y depende qué tipo de información cojas en los medios de comunicación, pues te puedes orientar a un convencimiento de que las cosas son de una determinada manera que haga que no seas consciente de los riesgos y de lo que habría que hacer. Y luego yo creo que fallan los tres pilares donde debería de fundamentarse el que los jóvenes se conciencien de la importancia de esto y cómo poder evitarlo. Falla el pilar educativo, la formación que debe de recibir una persona en este tema, hablo de educación sexual. Falla, digamos, el pilar también informativo de que se hagan campañas realmente pensadas en los jóvenes, en este tipo de jóvenes, en jóvenes adolescentes, que sean efectivas. Yo recuerdo la campaña famosa aquella de póntelo, pónselo, en determinados sectores pues causó poco menos que una revolución en el sentido moral, pero sin embargo nadie duda de que aquella campaña fue muy efectiva y que tuvo unos efectos importantes en la prevención. Entonces, porque el tema del SIDA estaba como muy candente, éramos un país que seguía creciendo las cifras del SIDA por no utilizar ninguna barrera de protección. Y bueno, pero aquella campaña llegó a la gente, llegó a los jóvenes. Parecía que los jóvenes vieron que estaban pensadas para ellos, no para otra cosa, que era un engaño. Y luego, por último, falla también, o sea, si falla, hemos dicho, el pilar educativo, falla ese pilar informativo, falla también, digamos, lo que es los mecanismos de prevención, entendiendo por prevención todo aquello que necesita el joven para que esa madurez la pueda alcanzar. En el ejemplo, por ejemplo, de centros de atención de planificación familiar por número de personas que realmente puedan concienciarlos, como decía nuestro compañero médico, que realmente esa atención sanitaria, esas condiciones corporales, esa madurez es necesaria para enfrentarse a este fenómeno. Yo creo que con todo eso podríamos hacer algo, siempre y cuando desde todos los ámbitos se actuara, incluyendo la familia, la educación por parte de los padres, la actitud, diría yo, más por parte de los padres, de ver o de contribuir a que se vea el fenómeno de la sexualidad como algo natural, y ello lleve a que los jóvenes, cuando se enfrentan a este tema, que se van a enfrentar, antes o después, lo ideal sería que fuese cuando realmente tienen una madurez emocional para poder hacerlo, pero la sociedad nos dice que no está ocurriendo así, y que hoy por hoy pues jóvenes con 16, con 17 años, cada vez más temprano, están teniendo relaciones sexuales, y esas relaciones sexuales pues a veces son fruto de todo un conjunto de consecuencias en la familia, en sus propias condiciones de grupo, de compañeros, y en todo el bagaje que llevan a lo largo de su existencia, que hacen que como consecuencia ocurran fenómenos, entiendo yo, que deberían de ser muy restringidos y que deberían de estar mucho más acotados de lo que están actualmente. Muy bien. Manuel, estamos hablando del problema de la adolescente que queda embarazada. Yo ahora quiero hablar también y que tú le expliques al televidente, y sé que lo vas a hacer muy claramente, el problema que para mí es el principal, el del feto en esa adolescente. Tiene riesgos, es diferente el crecimiento de ese feto dentro de una niña adolescente en el crecimiento de una mujer adulta. Sí. El feto lleva una velocidad o ritmo de crecimiento que está marcada por un lado por los propios genes, de la herencia genética
que le transmite su mamá y su papá. Y por otro lado, pues una serie de factores ambientales, entiéndase como es la nutrición de la madre, si ese embarazo se está llevando a buen término con las garantías de control necesarios. Entonces, el retraso del crecimiento es una complicación muy importante. Nosotros realizamos en un embarazo estándar, se suelen realizar 3 controles ecográficos básicos. El primer control se hace en la semana 12, el segundo control, que la gente entiende que es la ecografía de las malformaciones, es en la semana 20, y luego el control de la semana 32. El control de la semana 32, aparte de valorar de nuevo toda la anatomía del feto, nos sirve para valorar el peso. Entonces ahí es en ese control cuando generalmente se detecta ese retraso del crecimiento. Me queda la duda si esa chica adolescente, cuando tú le explicas que tu bebé está creciendo a menos y le intentas explicar que puede ser un motivo potencialmente grave de que ese embarazo pueda terminar antes de tiempo, que se nos puede complicar el momento del parto, me queda la duda si lo entiende. Probablemente quien lo entiende mejor es la mamá, la abuela, la persona acompañante que va con ella, que es quien toma la responsabilidad de llevar ese embarazo a término. ¿Por qué se produce ese retraso del crecimiento? Por un lado, por la propia actitud de la gestante. Desconoce todo lo que es el embarazo, rechaza esa situación, aunque no lo manifieste explícitamente, probablemente siga con el hábito tabáquico, a lo mejor tiene otro consumo adicional de alcohol, o no se alimenta bien, porque le ha dicho una amiga que si come mucho se va a poner gorda. Entonces volvemos a lo que está diciendo aquí nuestro amigo psicólogo profesor, de que es el entorno del adolescente quien más influye, más que su propia madre, más que su propia familia, más que el sistema sanitario. Es una situación, vuelvo a decir, potencialmente preocupante. Nosotros detectamos el momento clave a partir del cual, si prolongas el embarazo, el feto puede tener un problema, y entonces ese momento es cuando decidimos interrumpir y provocar el parto. Muy bien. Juan, fíjate, año 1990, estoy hablando hace casi 2 décadas atrás. Tuvimos la suerte de viajar a Milano, en Italia, contratados por el club de fútbol de Milán, el Milán AC que se llama, y nuestra hija tenía apenas 10 años. Estaba en educación primaria, a 50 metros del piso que nos dio el Milan para vivir con mi esposa y nuestra hija. Comenzó ella allí 4º año de primaria. Muy bien, a los pocos días nuestra hija, extrañada, nos dijo que una de las materias en el colegio era educación sexual. Estoy hablando de hace casi 2 décadas. En España no existe, ya no en primaria, tampoco en secundaria. Como tal materia, no. Hubo, con la reforma educativa de la LOGSE, la tan defenestrada LOGSE, hubo una apuesta ahí clara, aunque luego no se supo materializar, por lo que llamaban, y lo que se llama, educación en valores. Y dentro de esa educación en valores, hubo distintos movimientos que pretendían crear espacios estables para tratar determinados temas con carácter de continuidad, que no fuesen, pues hoy hablo de esto y ya no vuelvo a hablar, a lo mejor en todo el curso o incluso en varios cursos. Uno de los temas que estaba en esa educación en valores, aparte de educación para la paz, educación para la ciudadanía, era educación sexual. Recuerdo que también estaba entonces educación para los viandantes, para la persona que no va conduciendo, para que realmente pudieran, e incluso como estaban los jóvenes que cogen las motos con edades muy tempranas, el poder también, había toda una serie de temas que eran muy interesantes, e incluyeron el tema de la educación sexual, hasta el punto de que comunidades autónomas desarrollaron unos materiales muy interesantes para, en esos espacios de educación en valores, pues poder poner en práctica una educación sexual con este valor que estamos diciendo, con el objetivo de que realmente el joven pudiera enfrentarse a una situación con 16 o con 20 años, eso es lo de menos, pero con
una situación con más información, con más madurez, con más preparación y realmente sabiendo a dónde iba, porque tenía todos los elementos informativos y para tomar decisiones, que es lo importante, que el joven pueda tomar la decisión, digamos, con carácter de saber los riesgos y lo que está haciendo. Sea por lo que sea porque después vinieron otra serie de cambios, contrarreformas, reformas, en fin, todos sabemos la historia de la educación en nuestro país, de que no se ha sentado, no hemos permitido que nada se asiente con carácter estable y realmente podamos valorarlo si sirve o no sirve, si da los resultados que da o no da los resultados que debería de dar. Pero lo cierto y verdad es que, a pesar de esos materiales, se puede decir que en el Departamento de Orientación de mi centro están esos materiales, que son de la Comunidad Autónoma de las Canarias, y son unos materiales excelentes, pues se ha trabajado un poco de manera esporádica realmente, por la polémica que ello conllevaba. Hablar de una asignatura de educación sexual era levantar la polémica inmediatamente. Sectores que consideraban que con esa educación sexual lo que se iba a hacer es incitar a los jóvenes a que tuvieran relaciones sexuales más tempranamente. Creo que equivocadamente hay sectores que piensan que una persona, si se le informa, pues se le está dando poco menos que invitándolo a que haga eso. Claro, depende de cómo sea esa información. La información puede ser como el marketing, para que consuma, es decir, está claro. Si el enfoque es para que consuma, pues evidentemente. Pero si el enfoque no es ese, el enfoque es otro, pues realmente podría contribuir, no para evitar, porque ya sabemos que lo que prohibimos, pues precisamente los jóvenes lo hacen, sino para que realmente tomen decisiones responsables. Entonces, esos materiales están. También es verdad lo siguiente: el profesorado nunca se ha sentido ni preparado, ni realmente imbuido, digamos, en esa necesidad de ofrecer esa educación con el respaldo de la sociedad, con el respaldo de los padres, para tomárselo en serio, para realmente afrontar la situación pues como un nuevo espacio para educar, un nuevo espacio para enseñar, sino que siempre sabía que si hablaba de eso, pues probablemente tendría a alguien que lo pondría en la picota pública y que diría qué está haciendo, cómo lo está haciendo y qué pretende o qué quiere conseguir. Como eso realmente no se ha sabido resolver, entiendo yo, en las instancias de arriba, pues yo diría que la educación sexual, en términos, digamos, no absolutos, pero sí como una valoración, es inexistente, realmente, en los institutos. Por lo menos inexistente en el sentido de que contribuya realmente a hacer algo. Hubo una iniciativa que ahora ya no está, o por lo menos yo, como estoy en las funciones de dirección, desconozco si sigue funcionando, que fue por parte de una marca, EVAS, que hizo un programa dirigido a los jóvenes adolescentes sobre formación y educación sexual. Aprovechaba de paso para dar a conocer sus productos, evidentemente. Pero lo cierto es que aquello no estaba mal. Aquel programa era bonito, estaba bien, los materiales eran de gran calidad, hechos por personas expertas, y podías dedicarle todo el tiempo que quisieras. El programa daba para 1, 2 o 20 sesiones, las que quisieras. Pero, como digo, la experiencia que yo tengo es que se hicieron sesiones, se ofreció esa información de calidad a esos alumnos, pero le ha faltado continuidad, le falta continuidad para que realmente hablemos de una verdadera educación sexual. Yo tengo un dato, que no sé si ahora mismo se estará dando actualmente, pero yo tengo un dato de cuando se ha hablado de estas cosas, se ha dicho, bueno, vamos a ver qué pasa en algunos sitios, en algún país, donde hay una buena educación sexual, donde haya esos elementos que parecen que deben de contribuir a que esto sea diferente. Y yo me he encontrado con que, por ejemplo, se dice que Holanda es un país donde parece ser, los expertos que han valorado, que hay una buena educación sexual en las escuelas y la que reciben los jóvenes. Que es el país de Europa donde los adolescentes más tempranamente tienen relaciones sexuales. Yo no lo relaciono con el tema de la educación sexual, pero sin embargo es el país con la menor tasa de alumnos, de adolescentes embarazados. Algo querrá decir, algo querrá decir. Claro. Se nos terminó el tiempo del tercer bloque, pero yo, como corolario de las palabras de Juan, quisiera decir que ojalá aquellos que fabrican armas de fuego no vayan a los institutos a dictar clases de cómo
manejar un revólver o una ametralladora, porque entonces estarían incitando a todo el estudiantado a matar. Pienso que es una ridiculez, ¿no es cierto? Después de los sanos consejos de siempre, seguimos conversando sobre este tan, pero tan controvertido tema.